Perfecto, muy buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Primero que nada quiero agradecer la atención a esta convocatoria. Comenzaría dándole la más cordial bienvenida a este Senado de la República a nuestro coordinador de las y los diputados federales, el diputado federal Jesús Sesma Suárez, así como agradecer a mis compañeros senadores Luis Armando Melgar, Jorge Arechiga y Gerardo Flores, el que estén con nosotros presentes el día de hoy en este encuentro con ustedes. Quisiéramos abordar el tema que se ha venido tocando acerca de los recursos públicos de los partidos políticos. Iniciaríamos por reiterar lo que hemos expresado y lo hemos dejado muy claro. El Partido Verde renuncia al 25% de sus prerrogativas anuales. ¿Esto qué quiere decir? De la bolsa grande que recibe el Partido Verde, el partido cumple con esta convocatoria que se hiciera, renunciando al 25% de esta para que pueda con ese recurso crearse un fondo, una bolsa inmediata alrededor de los 1,000 millones de pesos, si es que todas y todos los partidos políticos cumplimos con lo que se ha expresado. Nosotros hemos hecho una solicitud, una demanda y una exigencia a la autoridad electoral, que estos recursos no regresen y se asignen directamente al Fonden para la ejecución de ellos. Hoy la sociedad mexicana no está confiando, tiene desconfianza de que ese dinero va a llegar y se va a aplicar para aquellos que verdaderamente hoy lo necesitan, lo demandan. Por eso, en el Verde proponemos el crear un comité de acompañamiento, un comité que represente a la sociedad civil, esa sociedad civil organizada que puede ser garante ante la ciudadanía mexicana de la correcta y transparente aplicación de estos recursos públicos, que hay que dejarlo claro, no es dinero de los partidos políticos, es dinero de las mexicanas y de los mexicanos. Para la integración de este comité ciudadano proponemos a Enrique Krause, a Carlos Elizondo Meyer, a Ana Laura Magaloni, Leonardo Curcio, Ricardo Rafael y Héctor Aguilar Camín. Decimos no a que se asignen estos recursos al Fonden y sí al acompañamiento de un comité ciudadano, toda vez que este es dinero de las mexicanas y de los mexicanos. Lo he expresado a nombre de las legisladoras y legisladores del Partido Verde hace unos minutos en la tribuna de este Senado de la República, en el cual vemos con buenos ojos la propuesta que hoy hiciera el revolucionario institucional de tomar la medida de eliminar el financiamiento público a partidos políticos y la reducción de legisladores de representación proporcional. Pero también lo hemos expresado y lo hemos dicho de manera clara y contundente que ante esta oportunidad y un momento único en donde pareciera que todos los partidos estamos dispuestos a atender el reclamo y el sentir ciudadano de la mayoría de las mexicanas y mexicanos que nos están expresando con contundencia, debemos de tomar esa oportunidad e ir a una verdadera transformación de fondo de nuestro sistema político mexicano. Porque no es simplemente el decir que se termina con el dinero público y que quitamos unos diputados, unos senadores y los locales. Tenemos que ir más allá. Por eso eliminamos, sí, proponemos lo siguiente: número uno, eliminar el financiamiento público a partidos políticos y legislar el financiamiento privado para que quede muy claro para todas y todos cómo le vamos a hacer el financiamiento privado. Pero decimos clara y contundentemente 0 pesos a los partidos políticos. Número dos, reducir el Congreso mexicano. Podemos ir no solo terminando con los de representación proporcional o llamados pluris, podemos prescindir de 100 distritos electorales en nuestro país. Vayamos a una redistritación y contemos con 200 diputados federales. Podemos pasar a la eliminación de senadores de la República, 96, y llegar a un Senado que tenga un senador por entidad federativa y eliminar los de representación proporcional, los diputados locales de representación proporcional en las entidades federativas. Con ello tendríamos ahí sí un ahorro bastante sensible y considerable
para la atención de la emergencia que tenemos. Tenemos que avanzar en la legislación secundaria de los gobiernos de coalición. Hoy es una realidad de nuestra Constitución, pero tenemos que ir a ella. Tenemos y nos exige contar con gobiernos que cuenten con una mayor aprobación, cuando menos del 50% de la sociedad mexicana. En consecuencia, también tenemos que darnos la oportunidad de legislar la segunda vuelta, dejarlo de manera clara, en el cual más de la mitad de las mexicanas y los mexicanos elijan a su gobierno. Pero si verdaderamente queremos ahorrar dinero en las campañas políticas, ya sea del público que hasta hoy se viene financiando o del privado, que sería el futuro que se está planteando, tenemos que ir a la reducción de los tiempos de campaña. Es inadmisible que tengamos 90 días de campaña, vamos a la reducción del 50%. Cada día de campaña cuesta, vamos a 45 días de campaña y eso verdaderamente va a requerirse de menos dinero. También pedimos 0 spots a los partidos políticos, que esos tiempos del Estado mexicano se utilicen en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos, y que los partidos, toda vez que ya van a contar con un financiamiento privado, el que guste pueda adquirir los tiempos en radio y televisión con ese recurso privado y haciéndolo totalmente claro y transparente los informes que se requieren, que los paguen con el financiamiento privado. Entregar en esta parte una total libertad de contratación en medios de comunicación, porque así es como vamos a poder avanzar en tener menos distritos, menos representantes, pero sobre todo en menos tiempo. Todos los candidatos tendrán que concentrarse en propuesta y no en esas campañas de desgaste que tienen harta y saturada a la ciudadanía. Todas estas medidas las hacemos con una finalidad de responder un clamor ciudadano que ante el marco de la tragedia que está viviendo nuestro país debemos responder con acciones concretas. La primera acción concreta que hace el Verde es renunciar al 25% de sus prerrogativas anuales. Segundo, proponer estas medidas legislativas que quiero recordar ante ustedes. Desde el 7 de marzo de este año las volvimos a presentar y están turnadas a las comisiones. Nosotros no tenemos que volver a presentar iniciativas. Habrá algunas que en el porcentaje se tenga que adecuar, pero vayamos a la discusión a las comisiones, vayamos a hacerlo realidad. Es un momento histórico y una gran oportunidad de responderle a las mexicanas y los mexicanos que nos demandan y nos exigen una respuesta inmediata y contundente. Si estamos dispuestos a abrir la Constitución, el 105 constitucional, vayamos a una reforma a fondo y completa de nuestro sistema político mexicano. Por su atención, muchas gracias y quedaríamos atentos a las preguntas por si es que hubiera. Si ustedes me permiten, cedería la palabra al coordinador de nuestros diputados federales, el diputado federal Jesús Esma, para que nos dé su mensaje. Gracias a mi vocero nacional, al senador Carlos Puente, gracias a los senadores por permitirme estar aquí. Bueno, esto es más claro que nada la decisión que ha tomado el Partido Verde de hacer eco, pero con hechos, el llamado de la ciudadanía. Es una realidad que la clase política cada día está más distante de la ciudadanía y tenemos que tomar las cosas como son y tenemos que asumir nuestra responsabilidad de este distanciamiento. Las propuestas que está haciendo hoy el Partido Verde y que pone a consideración de los demás grupos parlamentarios son para responderle a la ciudadanía y para mejorar nuestra clase política y nuestra democracia en México. La democracia en México es cara, hay que decirlo, y hay manera para poder reducir. Los posicionamientos que hoy dio el vocero nacional y que el día de hoy también vamos a hacer eco, se lo comento a nuestro vocero nacional en la Junta de Coordinación Política a las 5:30 de la tarde en la Cámara de Diputados, va a ir en ese tenor. Dejemos las cuestiones del proselitismo y la demagogia a un lado y hagamos con hechos lo que realmente estamos mandatados a hacer, que es mejorar la democracia. Por supuesto que en esta coyuntura que estamos viviendo, ayudar a los damnificados
en todas las entidades federativas, pero la solución no está no solamente en depositar una cantidad de dinero a una cuenta, la solución está en ver cómo podemos mejorar y abaratar la democracia en nuestro país para que así estemos garantizados a que la economía que hoy tienen los partidos políticos y la democracia puedan redestinarse a cuestiones sociales y que es muy importante el sumar a la sociedad civil para las auditorías, para la transparencia de estos recursos. Por eso es muy importante lo que acaba de decir nuestro vocero nacional, el poder incluir a estos personajes, a estas celebridades que han estado muy latentes en transparentar los recursos económicos por parte del gobierno y más que nada, pues es un gran mensaje para todos los mexicanos. Hay que decirlo, en el Partido Verde estamos haciendo con hechos este reclamo social y así lo haremos, vocero nacional, el día de hoy en la Junta de Coordinación Política y por supuesto mañana en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Senadores, diputado, realmente son varias las dudas que tengo, así es que si le pudieran ir anotando. En México hay un principio en México y en todo el mundo, un principio de seguridad jurídica. Y en 105 constitucional dice muy claro que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Entiendo que lo legal fundamental es lo constitucional. En mayo pasado, cuando un grupo de ciudadanos impulsaba la reforma constitucional para instaurar la segunda vuelta, en este mismo lugar, ustedes nos dijeron que no era posible, porque ya estábamos rebasando esos 90 días antes. Hoy no solamente ya rebasamos los 90 días, ya estamos en el proceso electoral. ¿Cómo le van a hacer para violar la Constitución y reformar la Constitución a fin de hacer lo que ustedes están estableciendo? 2. Una reforma constitucional, y lo sabemos perfectamente bien, no aterriza en los hechos hasta que no tiene leyes que reglamentan esas disposiciones constitucionales. ¿Cómo le van a hacer para violar la Constitución o no violar la Constitución y poder hacer esas leyes reglamentarias y que esto se aplique? 3. ¿Ya hablaron con estos personajes públicos que ustedes están proponiendo para que sean los que administren? 4. Tengo entendido que de acuerdo también con la Constitución y las leyes, la Secretaría de Hacienda no le puede dar dinero a particulares para el manejo porque son finanzas públicas. Solo la Secretaría de Hacienda lo puede hacer. ¿Cómo van a solucionar este problema? 4. ¿Cómo va a pagar el Partido Verde salarios y aguinaldos en este fin de año? Porque el dinero que van a regresar, entiendo, es de trabajo ordinario. Y la última pregunta es, ¿cuánto dinero le ingresa al Partido Verde por cuotas de sus militantes? Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Leti. Qué bueno que nos advertiste para tomar nota y que no se nos fueran a olvidar. A ver, primero que nada, tienes toda la razón y lo recordamos a lo que aquí expresamos y que debemos de brindar una certeza jurídica. Tenemos muy claro el 105 constitucional, que es lo que no nos permite mover o cambiar las reglas del juego, esos 90 días antes al inicio del proceso electoral. Pero déjame decirte que el Partido Verde no se la saca de la chistera la propuesta, sino que escuchando a todas las fuerzas políticas de nuestro país, que primero unos los hicieron con un mensaje en Twitter, otro en diversas redes, otros hoy en conferencia de prensa, están poniendo el tema sobre la mesa. Y entendemos que hay una gran oportunidad y un momento político que debemos de capitalizar para poderlo aterrizar y dejarlo en ley. Hoy, que ante todos los mexicanos
Todos los partidos políticos han dicho, han sostenido que están de acuerdo en hacerlo. Hay que tomarles la palabra, porque quizá muchos de ellos lo hacen precisamente teniendo o creyendo eso. No nos va a aplicar ahorita, después veremos. Pero yo creo que eso es lo que nos lleva a tener la voluntad de la mayoría de las fuerzas políticas de nuestro país a decir que ellos tienen la voluntad a reformar todo esto. Por eso nosotros nos vamos más allá y no nos quedamos con unas simples medidas que de todas maneras requieren modificación constitucional y que estaríamos dejando cosas de lado. Por ello, retomamos el tema de la segunda vuelta, porque sería totalmente incongruente hablar de hacer la modificación constitucional sobre el financiamiento público a los partidos políticos, pero no tocar la segunda vuelta. No, si vamos, vamos por todo y vamos a que sea completo. Creo que tendríamos y estaremos obligados a consultar al Poder Judicial, a que éste se pudiera manifestar en cuál sería el supuesto en el que nos encontraríamos. Pero mientras tanto, Leti, avancemos los trabajos, los dictámenes, y lo peor que puede suceder es que lo tengamos en ley y esta ley aplique para el 2021. Pero si el sistema judicial dice y encontramos una ruta legal para que aplique de inmediato, adelante. Tenemos que capitalizar el momento político que está viviendo nuestro país, que en el marco de esta desgracia y esta gran tragedia, México se está uniendo, nos estamos poniendo de acuerdo, unos con unas cosas, otros con otras. Vayamos al análisis y a la discusión de ella. Esa reforma constitucional nos llevaría a las leyes reglamentarias que prácticamente las podríamos procesar casi a la vez. Yo he escuchado y todas las pronunciamientos que han hecho los compañeros de otros partidos políticos la tienen muy clara. Cuando menos lo vendieron como algo muy sencillo, hagámoslo en consecuencia. Es muy fácil. Creo que lo más difícil de explicar y de dejar claro va a ser cómo sería el financiamiento privado, a lo cual hay que hablarle con la verdad a la gente. Cambiaría totalmente el paradigma de nuestra política mexicana que hemos venido trabajando por 50 años. Pero hoy la gente se ha pronunciado y la mayoría de los mexicanos dice 0 pesos a los partidos políticos. ¿Quieren otro tipo de reglas? Nos debemos a ellos. La mayoría manda y creo que es lo que debemos de hacer. De hablar con estos personajes públicos, no los hemos consultado, Leti, de manera directa, pero todos ellos han estado hablando, opinando, proponiendo. El propio Krause, la creación de este comité, y lo hemos fraseado de manera clara, de acompañamiento, a manera de contraloría, que hay varias figuras a través de lo cual no se violenta ninguna ley, se puede ejercer ese recurso, puede ser con un fideicomiso, hay varias figuras que pueden hacerse, que ya la Secretaría de Hacienda lo tiene, pero sí con este acompañamiento de la sociedad civil organizada, de mexicanas y mexicanos destacados que han estado hablando y opinando del tema, en el cual que por eso los proponemos. Son mujeres y hombres de renombre, de prestigio, y que las mexicanas y los mexicanos entendemos y lo vemos así, les tienen confianza, lo que a otros no. ¿Cómo vamos a pagar los salarios y aguinaldos? Déjate digo que el Partido Verde ha tenido que ser muy creativo y de meterle mucho talento en cuestión a las finanzas. Después de los descuentos de tanta multa, aprendimos y lo hemos venido haciendo un partido cada vez más ligero y que gasta menos dinero. Por ejemplo, mucho se ha informado o desinformado de los salarios de los dirigentes de partidos políticos. Yo no tengo ingreso alguno correspondiente a una dirigencia nacional de partido. Mi ingreso único con el que cuento es el de legislador. Y así pudiéramos irnos uno por uno.
Nuestro secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional es nuestro coordinador de los diputados, que tampoco recibe un salario, y así lo venimos haciendo, que serían los más altos. Lo de los trabajadores bases y los pequeños salario o compensación que tenemos para ellos, porque a veces son bastante modestos y humildes, los hemos previsto. Es por eso que nosotros dijimos, renunciamos a ese 25% que hoy estamos en posibilidad de hacerlo. Hay otras cosas que pues ya están comprometidas y que no lo puedes hacer, y es como nosotros le estaríamos dando para adelante en eso. Pero dejar muy claro, no tenemos en mente realizar ningún tipo de violación, ni a la Constitución ni a ningún tipo de ley, pero sí aprovechar el momento y la coyuntura que estamos coincidiendo para poder actuar en consecuencia y sobre todo dar una respuesta puntual a un clamor ciudadano, a una exigencia, a una demanda que ahí está. Si ese era el pretexto para no hacerlo, hoy parece que estamos de acuerdo. Tomémonos la palabra. Vamos a actuar en consecuencia y a responderle a las mujeres y a los hombres de este país que nos demandan de que hoy las campañas sean más cortas, más baratas y con un financiamiento privado. Algo que sí dejó claro, será pasar a un piso parejo, porque hay que dejarlo de manera muy clara. Si lo simulamos con una carrera de 100 metros, había partidos políticos que estaban arrancando en el metro 45, mientras otros arrancaban en el 1. Y eso no es parejo. Es una gran oportunidad para nosotros como partido político de verdaderamente salir en un piso parejo a buscar obtener un financiamiento privado. Y tenemos que ir pensando en el más allá, que vamos a verlo, que siempre nos gusta a veces compararnos con el modelo de nuestro vecino del norte, y que tendremos aquí a legisladores coincidentes con un sector industrial, con un sector económico, y que será transparente. El financiamiento privado habrá que abrirlo, transparentarlo, de quién es, cómo es y a cambio de qué se dará. Nosotros estamos traduciendo en una propuesta legislativa una exigencia ciudadana que está en todo el país, en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Leti, no quisiera equivocarme, la verdad, en el dato, no lo traigo a la mano, pero te ofrezco consultarlo y de hecho lo tenemos en la página por transparencia, el dato, pero no quisiera equivocarme en este momento, no cuento con él. Gracias, Leti. ¿Qué tal? ¿Cómo están, diputados y senadores? La pregunta va más encaminada al diputado Sesma, porque son los que están por elaborar el presupuesto. Los tiempos sí les da para hacer este tipo de reformas prácticamente, y ver si ya en este presupuesto, como es muy parecida la propuesta del PRI que hoy presentaron en la mañana, de que ya en este presupuesto para el 2018 ya no se les asigne como viene ningún centavo a los partidos políticos. Sí, también por eso están. Creo que es importante. Y la otra, si nos vamos al financiamiento privado, pues prácticamente es darle un trancazo a los chiquipartidos para que desaparezcan, ¿no? Pues empezaría yo con la segunda. Yo creo que muchos ciudadanos común y corriente ven mucho más transparencia y mucho más probabilidad de meter su dinero creyendo en las propuestas de un partido que sí cumple, que siempre ha sido el Partido Verde, a partidos que solamente utilizan en campañas propuestas que cuando llegan a las curules no las cumplen. Creo que ahí, tan siquiera voy a hablar de mi partido político, el Partido Verde va a estar más fuerte, porque ha sido un partido congruente en las propuestas durante la campaña, pero mucho más productivo a la hora de estar en los congresos, porque las llevan a cabo y cumple con esas propuestas. Entonces yo estoy convencido que la ciudadanía va a aplaudir a todos los partidos políticos que hacemos nuestro trabajo y que no estamos nada más en un histórico posicionamiento que, como bien lo comentó mi vocero nacional, pues no ha habido una equidad en las contiendas, porque siempre tienen
o tienden a tener mucho más privilegio los partidos mayoritarios, y a la hora de que iniciamos las campañas políticas siempre iniciamos desde atrás nosotros. Pero en el tema del presupuesto, estamos convencidos que si hoy en la Junta de Coordinación Política el PRI, por ejemplo, lleva a esta Junta de Coordinación Política las propuestas que hoy hicieron referencia, nosotros estaríamos en condiciones de meter estas que, como bien lo comentaron, ya están en comisiones, no hay que presentar las iniciativas, ya están en comisiones, y por supuesto que podemos trabajarlas esta misma semana. Lo que entiendo que sobra hoy es voluntad. Lo que entendemos que sobra hoy es voluntad. Hagámoslo en hechos, no en dichos. Toda la semana pasada y toda esta semana, todos los partidos políticos hemos mencionado cuestiones para poder ayudar a las personas que tuvieron, por desgracia, estas damnificaciones por cuestiones naturales. Pero también han dicho todos los partidos políticos qué hacer. Si está en la voluntad de todos los partidos políticos, esta misma semana podríamos dictaminarlas en comisiones. Eso es lo que va a llevar el Partido Verde hoy en la Junta de Coordinación Política. No vamos a permitir, y que les quede claro, no vamos a permitir que solamente se trabaje una sola propuesta de un solo partido político. Estamos por sumarnos, y así como el Partido Verde trae estas propuestas, también Acción Nacional y los demás partidos políticos traen sus propuestas. Tendríamos la obligación de agruparlas. Y aquí sí hacemos un llamado a nuestros compañeros del PRI para que de una manera de mayoritario, como están en la Cámara de Diputados, puedan asegurar que todas las propuestas de todos los partidos políticos estén incluidas, porque, repito, por supuesto que estamos para ayudar hoy a los hermanos que han tenido complicaciones con los sismos que han ocurrido en nuestro país, pero también estamos obligados a abaratar la democracia en México y poder garantizar que los recursos de la gente vayan a donde estén destinados es decir, a los más necesitados. No sé si con eso queda claro qué vamos a hacer con el tema del presupuesto. ¿Y para ustedes cuánto estiman que con esto va a ahorrar el país y ser destinado a la reconstrucción? Porque ese es el objetivo, ¿no? En primer término, pero en segundo es que se pueda abaratar la democracia. Estaríamos hablando, porque ¿qué es lo que nos ha llevado a esto? Principalmente el que se va a requerir de mucho dinero para la recuperación y la reconstrucción de nuestro país. Y hemos empezado a buscar de dónde. Se ha hablado y es evidente que tendrá que venir una reorientación del gasto en el presupuesto de egresos de la Federación, como se había presentado a los diputados federales. Creo que todos lo tenemos claro, número uno. Número dos, el hablar de dónde le podemos recortar y que pensamos que es mucho lo de los partidos políticos. A ver, un peso es bueno, y aquí estamos hablando de un punto. Ese punto, si eliminamos en una reforma constitucional la asignación o el financiamiento público a partidos políticos, bueno, pues ya empezaríamos a sumarle. Pero lo primero, nada más yo te diría, que en la eliminación que nosotros hemos hecho de diputados federales, de legisladores locales de RP, de senadores de la República, de recortar los tiempos de campaña, porque eso también sería dinero que se estuviera ahorrando, estaríamos hablando más o menos alrededor de 30,000 millones de pesos. Hay quien dice, ¿cómo es posible que proponen que exista solo un senador por entidad federativa? Yo creo que tiene que ser proporcional. Podemos ir a una Cámara de Diputados de 200. ¿Cómo ampliar los distritos electorales? Hay que ser claros, honestos y hablar con la verdad. Ya caminar un distrito federal hoy en día es imposible. Por eso, ¿qué pedimos? Máximo acceso y libertad a los medios de comunicación a través de una contratación. Antes se prohibieron porque era con recurso de los mexicanos, pero si ahora vamos a acabar el financiamiento público,
¿Por qué no con el privado? Poner topes de gastos de campaña muy claros. Y a través de ustedes, de los medios de comunicación, de las redes sociales, hacer las propuestas. Menos días de campaña es menos dinero gastado. Quitar los spots a los partidos es buscar que se privilegie la propuesta. Porque hoy, con campañas tan largas y con tantos millones y millones y millones de spots, que más o menos se habla de que cuestan, si estuvieran en valor comercial, alrededor de 80,000 millones de pesos, las campañas se hacen de desgaste, pegándole al otro, diciendo por qué es peor. ¿Y eso de qué le sirve a las mexicanas y a los mexicanos? De nada. Campañas más cortas, quieres entrar a medios, te va a costar. Con tu financiamiento, ¿qué tenemos que privilegiar? La propuesta. Y como haces propuesta, la gente se va a acordar. Y cuando llegues, ¿qué vas a tener que hacer? Cumplir. Por eso, lo que sostiene nuestro coordinador de los diputados, el diputado Sesma, es cierto. Mejor para nosotros. Y déjame te digo que para todos los partidos mal llamados, si me permites, chiqui, que no. Yo creo que lo que nos ha faltado es oportunidad de competir en igualdad de condiciones. 1 a 1, parejos, 1 por 1, y veremos qué decide la ciudadanía. Estaremos en igualdad de condiciones de contender si esto se aprobara así y verdaderamente cambiaría el paradigma de las elecciones en nuestro país. Es y sería una buena oportunidad para nosotros. Senador, usted en el Pleno y ahorita acaba de decir que parte de la nueva regulación, en caso de que ya solo sea el financiamiento privado, es para que pueda fluir todo tipo de publicidad, o sea, comprar los mensajes que se quiera a las televisoras. Se lo pregunto porque a ustedes los han legado siempre con las televisoras. Esto obviamente las beneficiaría, pero ¿no hay el riesgo de que de nueva cuenta veamos campañas sucias contra algún personaje financiadas por los empresarios, por la gente del dinero, y que de nueva cuenta el presidente sea alguien que le conviene a los poderes fácticos? A ver, yo te diría que hoy, con cargo a los tiempos de Estado, tiempos que son del Estado mexicano, que deberían de estar al servicio de las mexicanas y de los mexicanos, se hace la campaña sucia. Se busca desprestigiar. 80,000 millones de pesos en spots de radio y televisión. ¿En qué le ayudan a la gente? Para decir que el señor tal o la señora tal hace o fue o dijo o hizo. Desprestigiar. Referente al financiamiento, yo lo dije aquí, hay que ser muy claros. Elegir es renunciar. Hoy tenemos un modelo que ha fortalecido la vida democrática en nuestro país. Financiamiento público. Pero hoy estamos escuchando a la mayoría de las mexicanas y los mexicanos que nos demandan y nos exigen 0 pesos a partidos políticos. Que se financien con recursos privados. Ok. Efectivamente, tendríamos que, y por eso lo dije, legislar de manera muy clara cómo se va a hacer y cómo se va a permitir el acceder a esos recursos. Del vínculo que establecen, no hay manera de beneficiarte porque tú lo tienes que pagar. Te entregarían una factura. Nosotros tendríamos que transparentar el origen del dinero, cómo se pagó. No habría por ese lado un beneficio de ventaja o de desventaja. Yo pudiera decir que hay partidos que son afines a otros medios y no lo es tan así. Yo creo que más bien sería por primera vez estar en igualdad de condiciones, porque se teme y se argumenta de un partido que pudiera tener un buen vínculo con una industria, cuando hoy nosotros tenemos en algunos procesos electorales 2 spots y hay partidos que tienen 25. De ese tamaño es la inequidad que hoy vivimos en las campañas electorales en los medios de comunicación. La propuesta ahí está, y repito,
no es sacada de la chistera, sino es traduciendo el sentir ciudadano de la mayoría, en el cual sí se busca tener ahorros, claro, pero también en el acompañamiento de la transformación del sistema político mexicano, porque ya que se dice cero financiamiento público, pasamos a los privados y reducir, bueno, pues vámoslo haciendo completo. Vamos pasando a la segunda vuelta, vamos dejando la legislación secundaria de gobiernos de coalición, vamos recortando los tiempos de campaña, vamos haciendo la tarea completa. Sí, senador, nada más, ¿cómo van a hacer para blindar y que el dinero del narcotráfico no se inmiscuya? Porque podría ser que para ellos tengan un horizonte abierto y poder participar, como sabemos bien que ha pasado en algunos estados de la República. A ver, es una extraordinaria pregunta y eso es algo que tendremos que enfrentar. Ya lo decía yo, elegir es renunciar. Pasar de un modelo, de un financiamiento público que saca prácticamente cualquier tipo de interés que pueda tener un poder fáctico, con la participación de recursos económicos, tendríamos que cuidar y vigilar muy bien la legislación y cómo el Estado debe de blindar, de cuidar, de proteger y poner en salvaguarda a los partidos políticos, pero también a esa clase política que estarían sujetos a la presión del crimen organizado. Es algo que tenemos que ir a sentarnos a construir entre todas las fuerzas políticas. Yo te diría que debemos de iniciar coincidiendo en el cómo, en el qué. Hoy tenemos el qué. Queremos reducir cero financiamiento. Vamos a ver cómo lo podemos asegurar, pero sobre todo, cómo le damos respuesta a un clamor y una necesidad, una demanda, una exigencia que tiene la sociedad. Muchas gracias por su atención.